is an average kid that no one understands. Mom and Dad and Vicky always giving him commands. Room up in his room is broken instantly. Finds magic little fish who grab his every wish. Cause in reality they are his odd parents, fairly odd parents. ¡Moneditas flotantes! Odd parents, fairly odd parents. Really hot, deep, hot, 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 hot. ¡Planta de goma verde de fresa, serpiente, pastel, papas fritas, chocolate! Odd parents, fairly odd parents. He lets you live when you were a kid with fairly odd parents. ¡Es verdad! Curvas del olvido. Uso correcto del subrayado. El olvido hace referencia a la pérdida de accesibilidad a la información que anteriormente estaba procesada en la memoria, pudiéndose dar este olvido por muy diversas circunstancias. Generalmente, este fenómeno es debido a desviaciones de la atención o bien al simple paso del tiempo. Si bien es posible que se produzca un olvido como forma de bloqueo de una situación estresante o debido a la presencia de algún tipo de trastorno, sea orgánico o psicológico. A través de los resultados de los experimentos realizados, Ebbinghaus esbozó la conocida curva del olvido, un gráfico que indica cómo ante la memorización de un determinado material, el nivel de retención de la información aprendida disminuye de manera logarítmica con el paso del tiempo. Esta curva del olvido fue realizada a través del método del ahorro, a través del cual se resta el tiempo necesario para reaprender la lista al tiempo necesario para aprenderlo por primera vez. A través de esta curva se puede realizar una comparación entre el material que se procesa inicialmente y el que se mantiene en la memoria. Desde la perspectiva del autor, dicha pérdida es debida al paso del tiempo y a la no utilización de la información. ¿Cómo evitar el olvido? El estudio de la memoria y el olvido ha permitido la creación de diferentes estrategias y técnicas con el fin de que los aprendizajes se mantengan en la memoria. Para evitar los efectos observados en la curva del olvido, resulta fundamental el repaso del material aprendido. Como ya demostraron los experimentos llevados a cabo, el repaso repetido de la información hace que el aprendizaje se consolide cada vez más, bajando progresivamente el nivel de pérdida de información con el tiempo. El uso de estrategias mnemotécnicas también resulta de gran utilidad, al mejorar la capacidad de representación mental. La técnica de estudio nos ayuda a optimizar el tiempo que empleamos al estudiar y una de las técnicas de estudio más utilizadas es el subrayado. Veamos entonces en qué consiste esta técnica de estudio, empezando por saber qué es el subrayado. Según la RAI, la definición de subrayar es señalar por debajo con una raya alguna letra, palabra o frase escrita para llamar la atención sobre ella o con cualquier otro fin. No obstante, a continuación veremos cómo la técnica del subrayado va más allá de marcar con una raya para resaltar una parte del texto. Veremos cuáles son las ventajas y desventajas de subrayar, cuáles son los tipos de subrayado, en qué consiste la técnica de subrayado y cuál es la importancia de este. Además de conocer cómo saber qué subrayar en un texto, cómo reconocer lo más importante de un texto para subrayarlo y cómo subrayar la idea principal. ¿Cuáles son los tipos de subrayado? Existen distintas formas de subrayado y vamos a ver cuáles son. En primer lugar está la lineal. Raya debajo de los conceptos, ya sean ideas principales, secundarias o explicativas de cada párrafo. Las líneas pueden ser de distintos tipos y este es el tipo de subrayado más utilizado. En segundo lugar está la lateral. Raya vertical a los dos lados del párrafo o varias líneas seguidas para resaltar todo el texto. También está el realce. Signos en el margen, normalmente derecho, del texto para señalar conceptos importantes o las dudas que tenemos sobre el texto. Y por último lugar está el estructural, que son anotaciones en el margen, normalmente izquierdo, con la idea principal de cada párrafo. Esto nos ayuda a darle una estructura al texto y también a la hora de hacer esquemas, resúmenes, diagramas, etc. ¿Cuál es la técnica del subrayado? La técnica de estudio del subrayado se basa en marcar ya sea con rayas
signos, trazados o gráficos los conceptos más relevantes de un texto para favorecernos la comprensión y atención a la hora de estudiar y memorizar las ideas extraídas del texto. La técnica de subrayado tiene como objetivo resaltar la información más relevante, permitiéndonos de esta forma hacernos ver los conceptos más importantes del texto que estamos leyendo para marcarlos y posteriormente facilitarnos el repaso antes del examen. ¿El subrayado? Hacer un buen subrayado es importante, ya que gracias a él estaremos ahorrando tiempo de estudio y nos permitirá un apoyo en cuanto al aprendizaje de lo que estamos estudiando. Por un lado, nos permite economizar tiempo, ya que el repaso de los conceptos antes del examen se hacen de forma mucho más rápida y eficaz. Al tener el texto subrayado, nos ayuda a memorizar, nos facilita el estudio ayudándonos a estar más concentrados. Y por otro lado, nos permite habituarnos a analizar, a establecer relaciones entre ideas y conceptos, a organizar estas ideas extraídas del texto, a facilitar la comprensión, a captar la idea principal y a desarrollar la capacidad de síntesis. ¿Cuáles son las ventajas de subrayar? Aunque de primera pensemos que subrayar nos puede quitar tiempo de estudio, la técnica de estudio del subrayado al final nos habrá permitido optimizar ese tiempo invertido. De igual manera, las ventajas que nos ofrece la técnica del subrayado son las siguientes. Comprender mejor la estructura del texto que estamos estudiando, destacar lo importante, permitir repasar más los contenidos en menor tiempo, facilitar el aprendizaje y la comprensión, ayudar a la concentración y a la memorización de información, mejorar la capacidad de síntesis y análisis, permitir una mejor organización de ideas y relacionar conceptos entre sí. Ahora, por el otro lado, ¿cuáles son las desventajas de subrayar? El subrayado, además de ventajas, también cuenta con una serie de desventajas. Deterioro del libro o de la hoja de apuntes al pintar sobre la página. Funciona solo con frases cortas o claves, no con frases enteras. Requiere de más tiempo de elaboración. Precisa de mayor concentración y análisis. Requiere como mínimo 2 lecturas del texto para poder organizar las ideas clave. No funciona si el texto ha sido subrayado por otra persona. Por tanto, ahora que ya sabemos cuáles son las ventajas y las desventajas que nos aporta la técnica del subrayado, veremos cómo podemos hacer para subrayar la idea principal del texto y cómo saber qué subrayar.